¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos por si se vienen sumando a esta hora a nuestro canal 24 horas, todo el tiempo transmitiendo noticias. Venido saliendo los debates junto a Constanza Santamaría y revisamos las informaciones a esta hora de la tarde. Usted sabe que los principales gremios de las pymes han salido, algunos de ellos, a desmentir el acuerdo con el gobierno por el subsidio al salario mínimo. A través, de hecho, de un comunicado, dirigentes de 65 organizaciones sostienen que el Ejecutivo falta la verdad, califican de insuficiente el monto ofrecido. Queremos profundizar en este tema y para ello estamos junto a Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, la ASECH, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Primero que nada, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hay básicamente una división, ¿no? Porque efectivamente el gobierno logró acuerdo con 13 gremios del sector de las pymes en general, pero no con todos. Ustedes son parte de aquellos con los cuales no se logra acuerdo. ¿Por qué, primero que nada? A ver, nosotros efectivamente participamos en las discusiones y lo que ocurrió fue que le planteamos al gobierno un tema bastante básico, que es que esta anticipación del incremento del salario mínimo le iba a dar muy duro al 98% de las empresas en Chile, básicamente, que son pymes. Y le propusimos una serie de medidas compensatorias, no solamente buscar el aumentar y mantener el subsidio, sino que también una lista de 11 puntos donde pensábamos que con eso se podía de alguna manera paliar el efecto. Y la verdad es que esos 11 puntos que nosotros planteamos se recogieron a medias 3. Y todos los otros quedaron que, mira, sí lo vamos a ver, lo podríamos ver, lo vamos a estudiar, pero la verdad es que en este tipo de cosas necesitan certezas. Y por eso que nosotros decidimos, junto con otros gremios, no tomar el acuerdo o la propuesta que entregó el gobierno. Pero ¿cuáles son básicamente las críticas? ¿Ustedes qué señalan? ¿Que les va a ser muy difícil sumarse a estar pagando este salario mínimo de 500.000 pesos? ¿Por qué? A ver, yo creo que hay que a lo mejor partir un poco más atrás. Recordemos que esto fue un acuerdo que se hizo entre la CUT y el gobierno, sin que originalmente se invitara a participar en esto. Entonces, de alguna manera nosotros, y todos los gremios nos enteramos por la prensa, de que había habido este cambio, que se suponía que al final del gobierno del presidente Boric iba a llegar a 500.000 pesos, y esto se anticipa. Ese fue el primer problema, porque ya veníamos ¿no es cierto?, del incremento del IVA a los servicios, se había promulgado la ley de las 40 horas, entonces estábamos viendo que se estaban tomando medidas que cada vez perjudicaban al mismo sector, solamente estaban perjudicando al mismo sector. Por lo tanto, ahí ese fue el primer tema. El segundo tema, dijimos, aquí se está hablando de un incremento de más o menos un 20%, 25% en el costo laboral de las empresas que dan más del 60% del empleo en Chile. Y eso no basta un subsidio de 32.000, 45.000 pesos que se estaba proponiendo después, sino que tiene que venir acompañado de una serie de otras medidas. ¿Y qué otras medidas? Estábamos proponiendo desde mantener la tasa del 10% de impuestos, el poder eliminar ciertas deudas históricas que ya tenían más de 5 años, que le afectan a muchas empresas, el condonar algunas deudas de intereses, pero poder armar un paquete que significara un alivio completo al sector. Y eso fue lo que de alguna manera se fue recogiendo por pedacitos, pero no vimos un compromiso real de resolver la situación. Ahora, el gobierno se ha mostrado abierto a un desembolso que no es menor. Estamos hablando de 311.000 millones de pesos. Se habló en un minuto de un subsidio del 100% para costear el aumento, que era lo que estaban pidiendo las pymes. Después se baja esta demanda a un 80%. Ha habido avance en ese sentido. De hecho, se logra acuerdo con nada menos que 13 organizaciones. Es decir, hay evidentemente allí un acuerdo que, si bien es parcial, implica que muchas empresas sí lo van a poder pagar. ¿Por qué las pymes no podrían todas en su conjunto pagar estos 500.000 pesos si es para julio del 2024? Sí, a ver, mira, yo creo que hay varios temas, porque aquí, primero el incremento de costo en sí. O sea, piensa que la gran mayoría sobre todo las microempresas, son empresas que tienen 3, 4 personas, y la verdad es que el incremento del 20-25% en sus costos laborales
hace que fundamentalmente tengan que despedir a alguien o que no vayan a poder contratar a alguien. Entonces, ahí nosotros vimos el primer problema, que eso le iba a pegar duro. Y lo segundo es que este tipo de políticas, que si bien en el titular pueden ser muy bien intencionadas y no podemos no estar de acuerdo con que la gente tenga mejores remuneraciones, pero esto le pega también a todo lo que es relacionado a la informalidad. Hoy día tenemos más de 2 millones de personas informales que con este tipo de políticas lo único que hacen es mantenerse, alejarse de la formalidad. Y eso genera un problema gravísimo, genera un problema muy, muy grave que muchas veces uno dice, yo no sé si se está viendo el coletazo que le puede pegar este tipo de medidas a un problema que es muy, muy serio. O sea, el tema de la informalidad no solo te afecta en temas de seguridad, que ya es un problema grave, sino que también en que falta cotizaciones, en que eso te afecta a las pensiones. Entonces, hay una... De repente uno ve que hay como un idealismo de decir, oye, yo voy a mover una perilla y no me va a afectar el resto. Y nosotros vimos que esto le iba a pegar muy duro, probablemente a un segmento que lo único que queremos es que se incorpore a la economía formal, y con este tipo de medidas vemos que no lo hace. Y este idealismo, Jorge, que tú calificas, viene parte concretamente del ministro Grau, quien es uno de los que lideró la cita con las pymes. Mira, yo fíjate que yo creo que este tema, no sé si también el ministro se terminó enterando por la prensa o no. Yo creo que a él le tocó una pega incómoda de negociar algo que ya se había anunciado en un sector que ya venía golpeado. O sea, yo creo que para él no ha sido un proceso cómodo. Y sí, lo que siento es de que las autoridades muchas veces tienen esa agenda de decir, oye, nosotros vamos a llegar del punto A al punto B, y al punto B lo vamos a hacer sí o sí. Entonces ya vemos que con este tema de la reducción de la jornada laboral, que salió un proyecto, se demoró 6 años, pero salió un proyecto bastante mejor, pero originalmente se reduce a 40 horas y se acabó. Entonces hoy día tenemos una situación que yo la veo muy similar en términos quizás conceptuales, decir, oye, se va a subir a 500.000 pesos sí o sí. Y resulta que no se miden de repente los colaterales. Porque esta discusión del salario, Iván, probablemente si seguimos con tasas de inflación como las que tenemos, vamos a tener una conversa similar a lo mejor en un tiempo más. Bueno, es que precisamente, Jorge, disculpa, precisamente por la pérdida de poder adquisitivo que están teniendo hoy día miles, por no decir millones de trabajadores de nuestro país, es que se adelanta aumentar el salario mínimo a 500.000 pesos, porque la verdad es que hoy día la gente cada vez es menos su poder adquisitivo y la inflación, si bien ha ido disminuyendo de alguna manera, todavía estamos con inflación por sobre los 2 dígitos y recién hay quienes creen que pasado mayo, probablemente en junio, podríamos empezar a tener un dígito, 9%, 8%, se ve todavía lejano. Y de hecho el gobierno ha anunciado una serie de medidas, como por ejemplo condonar parte de las multas e intereses por deuda que se tengan en materia tributaria, lo mismo de alguna manera también con quienes sostengan algún tipo de deudas previsionales con sus trabajadores, en fin. Y además este subsidio que tiene una vigencia que va desde mayo del 2023 hasta abril del 2025 para acompañar precisamente a que aquellas empresas que vayan a tener más dificultades por todo lo que tú mismo has descrito, Jorge, puedan adecuarse. O sea, no es que les digan a ustedes tienen que pagar 500.000 pesos y ahí ven cómo se las arreglan. Se le entrega al pyme, al micropyme, al emprendedor, herramientas para que este sea un tránsito menos pedregoso. Igualmente va a ser un tránsito difícil, evidentemente, para quien tiene que pagar sueldo. Pero no se les dice, ahí ustedes verán cómo se arregla. Primero, se le ofrece condonar multas e intereses sobre deudas que normalmente es muy difícil negociar multas e intereses, las previsionales. Usted sabe, cuando hay deudas previsionales, la cosa es muy compleja. Impuesto interno, ¿para qué decir ahí Tesorería General de la República? Multas de intereses y sería todo. Y además va a haber un subsidio que acompaña por un tiempo bien prolongado para que las pymes vayan haciendo, digamos, la fortaleza económica que les permita luego, cuando termine en abril del 2025, seguir ahí recién solo este camino. De aquí a abril del 2025 uno esperaría que las condiciones económicas fueran distintas y efectivamente ya los 500.000 pesos estén bien internalizados y efectivamente las pymes puedan tener más fortaleza. No se le está dejando solo en este camino.
no se está dejando solo, pero se está agregando un elemento que dices tú, que esto tiene un término que no- nosotros vemos que esto debiera ir acompañado de medidas permanentes. Todas, por ejemplo, lo que propusimos es mantener la tasa de impuestos en un 10% de manera permanente. Todas estas ayudas, que si bien es cierto, hacen, como dices tú, que el camino sea menos pedregoso, pero, pero siguen siendo un golpe al nivel de flotación de muchas empresas. O sea, convengamos de que aquí con las ayudas no se logra compensar el alza del costo laboral. O sea, esta fiesta igual la terminan pagando en cierta medida muchas empresas, sobre todo las empresas más chicas, que son las que te decía al principio, que tienen 4 o 5 trabajadores. Por mucha ayuda que se anuncie, son muchas el costo, el sumar un 25-27% de costo adicional, no lo vas a poder sobrellevar. Y menos en un entorno en que estamos hablando de un IMASEC de menos 2,1, de que el Fondo Monetario hablaba de que Chile podía entrar en una recesión técnica. Entonces, estamos en un entorno que es muy complicado de no tener una tasa de fracasos y de problemas alta. Entonces lo que nosotros queríamos era que, dado que esto es un aumento permanente, que hubiesen también medidas permanentes de ayuda y no con fechas de expiración definida. ¿Y no les parece suficiente, Jorge, disculpe, no les parece suficiente el plazo de este aporte, que si bien es temporal, es prácticamente 2 años, es 1 año y 11 meses, es un periodo de tiempo bastante prolongado durante el cual las empresas pequeñas van a estar recibiendo un subsidio de parte del Estado para complementar este salario mínimo? ¿No es un plazo suficiente, casi 2 años? Mira, podría ser un plazo suficiente en un entorno donde nosotros tuviéramos ya tasas de crecimiento, en que pudiéramos estar viendo que un IMASEC en vez de un 2,1 fuera ojalá un más 2,1. Claro, tampoco usted puede pretender que el gobierno sea un ente que permanentemente esté entregando subsidios a la actividad privada. No, sin duda. Sí, aquí no se trata, y no es el espíritu, justo, y jamás lo ha sido. No, sin ninguna duda. O sea, esto no se trata de estar pidiendo subsidios como una manera permanente de funcionar. De hecho, yo creo que lo que menos debería haber es apoyos innecesarios en la actividad privada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que venimos de una situación que creo que ha sido histórica. O sea, no solamente el contexto económico actual, sino que de la crisis que venimos, es muy, muy importante que el músculo de la economía, que son las pymes, se mantenga sano. Y para mantenerlo sano, lamentablemente a veces la ortodoxia hay que dejarla de lado. O sea, necesitan ayuda, y necesitan más ayuda de la que se está proporcionando. Entonces, no solamente lo que hablamos de un subsidio, sino que tenemos que atacar temas de formalidad que no se están atacando. No quieren ni entrar en el tema de la inseguridad, que es un tema brutal, porque eso le está afectando a miles de empresas. Entonces, yo veo que a veces son medidas específicas que no se le mide el impacto que pueden tener en las variables que sí queremos controlar, como por ejemplo la informalidad. Jorge, cuando estaban ustedes en la mesa de negociación, que sí estaban evidentemente, ¿en qué momento se cae para ustedes el acuerdo y qué tan cerca estuvieron de firmarlo? Porque fueron 13 los gremios que sí, las organizaciones que sí firmaron este acuerdo. Es que yo creo que se cae en el momento en que nosotros, digamos, los gremios que participamos, que le entregamos una propuesta al ministro, cuando vimos que la respuesta a esos puntos fue: sí, déjame verlo, sí, déjame estudiarlo, lo vamos a considerar, sí, pero... Y cuando uno ve que al final lo que se está presentando es que vamos a ir del punto A al punto B, y no te voy a dar mucho espacio a concederte a lo que tú me estás pidiendo, dijimos, bueno, la verdad es que no tiene ningún sentido, a lo mejor vamos a poder conversar después con los parlamentarios, y ellos serán los que podrán escuchar. O sea, los pasos siguientes para ustedes, terminar la conversación con el Ejecutivo, porque se da por terminada, el gobierno firma un acuerdo con 13 gremios, quedan fuera ustedes, la ASECH y también la multigremial, básicamente, que son los entes y con APYME. Y con APYME. Y con APYME,
bueno, y los otros 63 gremios que hoy día suscribieron Y el con eso, en comunicado. el fondo, ustedes el camino que les queda es ir a la instancia parlamentaria y hacer allí las observaciones. Claro, exactamente. Y que ya ese camino ya se está iniciando ya. Ahora, ¿cuáles serían los efectos concretos, cree usted, si se empezara a implementar este acuerdo para el resto de la industria? Porque va a haber una serie de medidas, incluso si uno ve parte de los escenarios que se han planteado aquí, va a haber un mecanismo de protección que incremente el monto de este subsidio cuando haya algunos escenarios macroeconómicos que están descritos. O sea, incluso se pone este subsidio que ayuda a las empresas a pagar este aumento a 500.000 pesos, aumenta el monto cuando sean ciertas condiciones y ahí están bastante descritas, entonces me parece que también hay un umbral de protección. Sin embargo, ustedes no lo ven así. ¿Cuál sería, de acuerdo a la observación que ustedes hacen, el efecto real para las pymes, para los emprendedores, para la multigremial, para todos los que no firmaron este acuerdo? ¿Qué pasaría con estas empresas? A ver, yo creo, y a lo mejor a título para ser discorrayado, pero el tema de la informalidad es algo que el que estaba informal se va a mantener informal. Ya, se va a perpetuar de ustedes la informalidad. Se va a perpetuar. O sea, hoy día tenemos un 27,4% Sí, ha subido la informalidad casi al en la 27%. economía. Claro. Entonces, y si uno le hace un suma a eso y ves las mujeres que están en categoría informal, es más todavía. Entonces, tú lo que logras ahí es no eliminar un problema de base que es el que contamina de problemas al resto de la economía, que es la informalidad. Y como te digo, ahí tienes temas de inseguridad, temas de pensiones, hay un montón de coletazos que tienen. Entonces, nosotros vemos que eso probablemente sean de los efectos más inmediatos. Por otra parte, estas condiciones que nombrabas tú, hay una que no está ahí, que es la inflación. Si sigue habiendo tasas de inflación y no se puede controlar eso, la verdad es que no solamente tú tienes que seguir pagando remuneraciones, sino que probablemente tus ventas vayan a caer. Entonces se agudiza todavía el problema. Entonces el punto ahí es poder buscar medidas paliativas, pero que tomen en consideración estos efectos colaterales. El tema de generar más informalidad con cualquier política pública, desgraciadamente, nos debería llevar a pensar, oye, a lo mejor no lo estoy haciendo bien. ¿Qué voy a hacer exactamente para poder combatir la informalidad? Y eso nosotros no lo estamos viendo. Y para los gremios que no suscribimos el acuerdo, creemos que eso es un tema extremadamente relevante. Extremadamente relevante. Porque si no vamos a seguir perpetuando estas discusiones a eternidad. Si no nos ocupamos de la informalidad, no nos ocupamos de controlar el gasto público de manera que la inflación se mantenga a raya, los salarios van a seguir perdiendo, los salarios reales van a seguir bajando. Entonces esta conversación la vamos a tener a lo mejor en 2 años más, en 3 años más, y que es totalmente válida desde el ángulo que puede plantear la CUT, de que, oye, ellos quieren proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Fantástico, pero ocupémonos de las razones de fondo, que son el poder, se ha perdido el poder adquisitivo porque tenemos tasa de inflación y en algunos bastante mayores a ese 6% en algunas categorías. Entonces, ocupémonos de los problemas de verdad, no de la cosmética. Bueno, vamos a ver qué pasa con ustedes, por supuesto, con aquellos gremios que no han suscrito este acuerdo con el gobierno, que van a seguir ahora, por supuesto, el camino parlamentario de esta iniciativa, que va a elevar finalmente a 500.000 pesos el sueldo mínimo para el próximo año y que tiene subsidios de acompañamiento hasta el año 2025. Jorge Welch, presidente de la ASECH, muchas gracias por esta conversación. Que tenga buenas tardes. No, muchas gracias a ti, Iván. Encantado. Que esté muy bien. Que esté muy bien.